Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana que el Señor nos permite un día más de vida. Allí donde se encuentre, en su trabajo, en su casa, conduciendo, con su familia, paseando. Bueno, paseando creo que. Gloria sea al Señor. Y aquí estamos para seguir compartiendo palabra del Señor, ¿verdad? Tratando cada día de ir haciendo mejor las cosas. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por medio del Facebook y también por medio de YouTube. Gloria sea al Señor. Allí en YouTube usted me puede encontrar como Antonio Sorto. Gloria sea al Señor. Y pues continuamos aprendiendo de lo que es la palabra del Señor. Vamos a continuar, ya le he dicho y se lo voy a repetir las veces que sean, hasta cansarlo quizás, no sé. Yo estoy aprendiendo al igual que usted, no me estoy justificando, pero cada día estamos aprendiendo más de su palabra, cada día estamos creciendo más en ella, cada día estamos quitando cosas que no van, que no son correctas, agregando cosas que son buenas, analizando muchas cositas, ¿verdad? Y le doy las gracias a usted por tener esa paciencia para conmigo, pero también le doy las gracias por mirar estos videos, por conectarse y por aprender. El Señor tiene muchas cosas hermosas, preciosas, bellas para nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Y pues como le digo, no soy un hombre bien preparado de la palabra de Dios. Cometo errores, repito palabras, en fin. No soy pastor, no. Y ya vamos superando eso, ¿verdad? Y pues es la última vez que lo voy a decir. Alguien me preguntó por ahí, varios me han preguntado y aún en el instituto me preguntaron, hermano, ¿y usted cómo se llama? ¿Cómo se siente hoy que va a terminar ya su tercer año y quiere ser pastor? Me dijo. Y yo le dije, honestamente le digo, hermana, no siento ese llamado en mi corazón a ser pastor. Pero Dios sabe por dónde nos lleva, qué va a hacer de nuestras vidas, en qué área nos va a usar, ¿verdad? Quizás nos va a usar limpiando los vidrios, barriendo, limpiando los baños, qué sé yo. Todo es para la gloria del Señor, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, es para la gloria del Señor. Y si yo estoy parado aquí, no es porque me gusta ganar fama, qué sé yo, o por sentirme bien en mí mismo, o por que eso es lo que yo deseo, estar parado en una plataforma y que toda la gente me vea y recibir aplausos y, oh, miren el hermano cómo lo hace. No. Lejos esté de mí todo eso. El apóstol Pablo creo que dijo, lejos esté de mí el gloriarme, si no sea en la cruz. Y mi único propósito es crecer en el conocimiento. Mi único propósito es servirle, ya sea en la calle, ya sea repartiendo un tratado, ya sea compartiendo la palabra de Dios, ya sea poniéndole música o mensaje, palabra de Dios en la radio a las personas que yo transporto.
Por si no lo sabía, trabajo también en Uber o Lyft, como usted quiera llamarle. No me avergüenzo de compartirles palabra de Dios, de que me pregunten y de hablar con ellos. Hay quienes que solamente se quedan callados, no dicen absolutamente nada, solamente escuchan. Son muy respetuosos, todas las personas, ¿verdad? Pero volviendo al punto, yo no lo hago por recibir dinero, no lo hago por recibir aplausos, no lo hago por recibir conocimiento. Lo hago porque amo al Señor. Y mi único deseo es que usted crezca en el conocimiento de Dios. Que yo crezca en el conocimiento de Dios y que usted pueda servirle también. Y que el día que usted llegue a una iglesia, usted tenga más conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para con su vida. Y que diga, aquí estoy para servir. Y no quiero entrar en detalles de nada porque no esa es mi idea. Gloria sea al Señor, y quiero compartir con ustedes hoy palabra de Dios. Que Dios me dé a mí esa sabiduría, ¿verdad? Para poder hacerlo, que Dios se glorifique. Vamos a orar para empezar. Gloria sea a mi Dios y Padre Celestial. Bendigo el nombre de mi Dios porque yo sé que Él es bueno con nosotros. Él es maravilloso con nosotros. Y yo sé que Él está en control absolutamente de todo. Eso no lo niego. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana preciosa, en esta mañana yo vengo delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, dándote a ti el honor, dándote la honra a ti, mi Dios y Padre Celestial, creyendo, Señor, que tú te vas a glorificar en esta mañana por medio de esta transmisión, que tú vas a tocar corazones, Señor, que tú te vas a mover, Señor, en el Espíritu, Señor, que tú vas a provocar en aquellos que van a ver esta transmisión, Señor, ya sea en vivo o en diferido, Señor, que tú, Señor, te vas a glorificar en su vida, Señor, que aquel que está atado, tú vas a romper cadenas en sus vidas, Padre eterno, que aquel que está angustiado, Señor, tú vas a traer esa paz que tanto necesita, Señor, que aquel que está necesitado, Señor, ya sea de afecto, ya sea económicamente, Señor, que tú, Señor, vas a proveer lo necesario en tu tiempo, Señor. Que ya no vamos a andar corriendo, Señor, que ya no vamos a andar haciendo las cosas como nosotros creemos que es la manera, sino que vamos a confiar y esperar en ti, Señor. Extiende tu mano divina, Señor, de bondad, de misericordia, de amor. Extiende tu mano y ponla, Señor, ahí donde está el problema, ahí donde está la enfermedad, ahí donde está ese dolor, bendito Dios. Sea usted, Señor, extendiendo su mano, mi Dios. Sea usted glorificándose, Padre eterno. Estos labios que van a hablar de su palabra, Señor. Que no sea yo, Señor. Que sea yo siendo obediente a su palabra y que no sea en mi humanidad, que pueda ser más sabio cada día y que pueda callar cuando en mi humanidad quiera decir algo, Señor, que va a herir, que va a ofender, que no viene de parte tuya, Señor. Que seas tú hablando, mi Dios y Padre Santo. Gracias, Padre eterno. Gracias por usarme, Señor, para poder llevar tu palabra. Yo confieso mis pecados delante de ti, Señor. Los confieso para que el enemigo no tenga de qué acusarme, Señor. Ahora sabemos, yo sé, Señor, que te ofendemos, Señor, ya sea de hecho, de palabra, pensamiento, de ideas. Sabemos, Señor, que te herimos, Señor, y nos confesamos delante de ti, Señor, para que tu palabra no tenga tropiezo, Señor, que pueda llegar ahí a esos corazones, mi Dios y Padre Santo. Usa mis labios. Pasa un carbón encendido, Señor. Quema todo aquello que a ti no te agrade, Señor. Quítalo de mi mente, Señor, de mi corazón, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy las gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te adoro, Padre eterno, te adoro. Gloria sea al Señor. Y quiero compartir palabra de Dios con ustedes en el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, del verso 1 al 6, ¿verdad? Gloria sea mi Dios y Padre Celestial. Y dice:
Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Nequed y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir el camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Oigan, esa es la palabra clave. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: esta es una pregunta, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Les podré alcanzar? Y él le dijo, Jehová le dijo, no está escrito aquí, pero, y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Gloria sea al Señor. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Aleluya. Gloria sea mi Dios y Padre Santo. El tema es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando vienen las tribulaciones? Este hombre David, con toda su gente, haciendo un poquito atrás la historia, David peleaba para un rey, no me acuerdo su nombre. David era como un mercenario, se puede decir. Él trabajaba para ese rey. Y en este caso, los demás reyes se levantaron y le dijeron: ¿vas a permitir que este hombre venga con nosotros, o sea, David, a la batalla? Se puede levantar en contra de nosotros y puede hacernos daño. Mejor mándalo para su casa. Y el rey obedeció y le dijo a David: tú no irás con nosotros. En todo eso, estos hombres, los guerreros de David y David, se levantaron y se fueron para su ciudad, que este mismo rey le había dado a David para que viviera él y su gente ahí. Pero en el camino que ellos volvían a su lugar, había sido atacada, como dice aquí, había sido atacada a esa ciudad, había sido quemada, habían sido llevados cautivos todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Las dos mujeres de David también fueron llevados, pero ninguno había muerto. Le quemaron la ciudad, sí. Y cuando llegaron, se afligieron para empezar, porque dijeron, desde lejos miraron el humo, me imagino yo, y vieron que todo estaba quemado. Y desde entonces entró un temor, una aflicción en la vida de cada uno de ellos, hasta de David.
Y cuando llegaron y vieron que no habían muertos, sino solamente toda la aldea quemada, se angustiaron porque se habían llevado cautivos a todos, no los habían matado. Entonces, desde David, su corazón se entristeció mucho. Y cuenta allí la historia, ¿verdad? Que luego él viene y le pide al sacerdote Abiatar, ¿verdad? Que le pasara el efod, y entonces él consultó a Jehová y le dijo, perseguiré a mis enemigos, les daré alcance. Y el Señor le responde, sí, persíguelos, alcánzalos, los vas a alcanzar. Y en ese periodo de David en el cual, ¿verdad? David se encontraba inmerso en esa angustia, se encontraba en tribulación, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ver también en qué hizo ese tiempo. Me da un minuto, por favor, pues. Gloria sea al Señor, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Gloria sea mi Dios y Padre celestial. La gloria es para nuestro Dios y Padre Santo. Gloria a Dios. Y bueno, David se encontraba en ese periodo en el que se encontraba inmerso él en angustia. David se encontraba en desesperación. Y veremos también qué hizo, ¿verdad? En ese tiempo de turbación que él tenía. Y la manera en que el Señor obró en su vida. Y los problemas no pasan a nadie. No pasa a nadie por alto, no. A nadie. Todos los problemas, todos los tenemos. Y Job dice en el capítulo 5, verso 7, dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, el hombre nace para aflicción. Y en el 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado y sin sabores. Ese era Job, que había experimentado un dolor muy intenso, muy difícil. Este hombre había pasado por una etapa bastante dura en su vida, cuando el enemigo llega, ¿verdad?, delante de Jehová, Dios Todopoderoso, y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado a mi siervo Oscar? ¿No lo has considerado? El enemigo ahí está, porque su trabajo es eso. Cuando mira que tú estás en bonanza, cuando mira que tú estás bien, cuando mira que Dios te tiene bendecido, cuando mira que tú estás queriendo hacer la voluntad de Dios, cuando tú estás queriendo agradar a Dios, cuando tú estás muriendo a tú mismo, cuando mira el enemigo que Dios te tiene rodeado, que te tiene guardado, que te tiene cubierto, que te está dando todo lo necesario, el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo va a buscar la manera cómo desestabilizarte. El enemigo va a buscar la manera como tú abras tu boca. Y se metió con David. Y se metió con Job también. Y se mete contigo, se mete conmigo, se mete con todos y cada uno de aquellos que somos hijos de Dios. Él no va a gastar, llamémosle así, si lo podemos ejemplificar de esa manera, balas en nadie que ya lo tiene cautivo. Si a Joaquín lo tiene cautivo, no se va a meter con Joaquín. ¿Por qué? Porque a él ya lo tiene ahí amarrado, lo tiene atado. Lo tiene sirviéndole, lo tiene en el pecado, que es a donde quiere el enemigo que esté. No se va a meter con él, se va a meter con aquel que quiere negarse a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese. Y negarse a sí mismo es cuando la tentación viene, cuando la necesidad viene, cuando el problema, cuando la salud, cuando la economía, cuando esa situación que tú estás viviendo viene. Allí te tienes que negar a ti mismo. Negarte a decir, ¿esto agrada a Dios?
Esto bendice a Dios. Esto glorifica a mi Dios. Quizás usted esté pasando ahora por tiempos difíciles, por dificultades. Y si es así, hay ayuda para nosotros, para usted, para mí. Y si no es, esta palabra que estamos compartiendo le va a servir el día de mañana. Le va a servir de preparación para luego, gloria sea al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Eso es, estamos transmitiendo en vivo y hay un teléfono ahí que esa cosa no me lo agarra bien y se me cae. Gloria a Dios, pues en nombre de Jesús lo atamos y no se va a volver a caer. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, las disculpas del caso. Bendito sea el Señor. Ahora bien, le decía de que quizás usted esté pasando por esa etapa. O quizás no, pero el día de mañana le va a servir. Y en 1 Samuel, ¿verdad? Estábamos leyendo capítulo 30, verso 1 al 10, ¿verdad? Allí habla acerca de que la ciudad de David fue atacada y su familia fue llevada cautiva. Ahora vamos a ver que las dificultades de David eran reales, como las suyas y como las mías, como las que vivimos nosotros, cada uno de nosotros. Y vamos a ver cómo estos versículos más bien dicho, vamos a ver cómo en estos versículos sus problemas y los míos son reales, no son imaginarios, son cosas que ellos vivieron y que usted también estamos viviendo. Y están relacionadas con una pérdida que usted pudo tener o que yo pude tener también. Tiene que ver también con seres queridos también. Quizás en algún momento a usted o a mí nos han hecho llorar hasta el más no poder. O quizás que esos problemas nuestros sí son, ¿verdad?, reales, que no tienen nada, como le repito, nada de imaginarios en ningún momento. David tuvo problemas. Fíjese bien, David tuvo problemas, al igual que usted y yo, y aunque era un hijo de Dios, eso no nos quita de que nosotros vamos a tener problemas, de que nosotros vamos a pasar por tribulaciones, que nosotros vamos a tener situaciones difíciles, adversas. ¿Ah? Es muy importante que estemos conscientes de todo esto, que el Señor amaba a David, que el Señor lo ama a usted. Mire, en Hechos capítulo 13, verso 22 dice: quitado les levantó por el rey David, de quien dio también testimonio. No tengo ese texto, se lo voy a buscar. Gloria sea al Señor. Hechos 13, 22. Gloria sea al Señor. Bendito sea mi Dios y Padre celestial. Hechos 13, 22. Bendito sea el nombre de Dios. Santo Dios. Gloria sea al Señor. Gloria sea mi Dios y Padre celestial. Gloria sea mi Dios. Eso, Hechos 13, 22. Aquí estamos, Hechos 13. Gloria sea mi Dios. Las cosas que pasan cuando uno está transmitiendo a veces. Gloria sea al Señor. Y dice, mire, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Santo Dios.
quitado les levantó por rey a David. ¿A quién quitó? A Saúl. Y levantó a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dijo Jehová, quien hará todo lo que yo quiero. Jehová encontró en David muchas cosas, y como cualquier ser humano, también Dios, siendo omnisciente, encontró muchas cosas también. Pero el Señor no vio ese punto negro en la pared, como muchos que miramos el error, ese pequeñito error en la persona, sino que Él vio todo lo demás, la pared blanca. Y Él dijo: he hallado varón conforme a mi corazón. Y usted y yo, aún a pesar que usted pueda decir: yo, conforme al corazón de Dios. No, porque usted se conoce, porque yo me conozco. Pero el Señor nos ama tanto que Él dice que se entregó por nosotros para lavarnos, para limpiarnos, para restablecernos, para purificarnos. Y sin embargo, David se encontró en medio de estas circunstancias. Se encontró en medio de estas circunstancias tan angustiosas. Como le digo, que por ser hijo de Dios o ser hijo de Dios, no debemos de esperar que no vamos a tener tribulaciones, que no vamos a tener problemas. Y aún a pesar de que David fue el varón conforme al corazón de Dios, el Señor permitió situaciones en su vida. Ahora bien, piense lo mucho que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Piénselo. Piense todo lo que Él pasó. En Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció. Pero Jesús, para santificar al pueblo, perdónenme, para santificarlo a usted y a mí, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y usted sabe a dónde lo llevaron, dónde lo crucificaron, dónde lo vituperaron. Él padeció. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, padeció. No digamos usted y yo que no vamos a pasar por pruebas, que no vamos a pasar por adversidades, que no vamos a pasar por situaciones difíciles en nuestras vidas, que no vamos a pasar por esas tribulaciones de las cuales le estoy hablando. El apóstol Pablo también tuvo que pasar por situaciones muy difíciles. Y en 2 Corintios 11:23 al 30 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dijo Pablo. Mas yo, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Oiga, Pablo recibió los mismos azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo. Pero me atrevo a decir de que los azotes que recibió nuestro Señor Jesús no llevaban en la punta ese pedazo de metal como los azotes que le dieron a Pablo. O quizás sí, no sé, aquí no lo dice. 3 veces he sido azotado con varas, dice también. Una vez también fue apedreado. 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar y en caminos muchas veces en peligro.
en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, de su propia gente, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, aleluya, en trabajos y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de enfermo, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias, aún a pesar de todo lo que vivía, de todo lo que estaba pasando, no se desenfocaba. Todos esos problemas que él tenía, todas esas adversidades, todas esas persecuciones, todos esos azotes, todos los naufragios que tuvo, todas esas situaciones que tuvo, no lo desenfocó. La preocupación por todas las iglesias. Hay muchos que el enemigo viene y nos estorba, y nos mete este problema, y nos mete aquello, nos mete aquella necesidad, nos mete aquí, nos mete allá, y nosotros vamos como oveja al matadero, allí vamos, y le prestamos atención al enemigo. Ministros, pastores, que se desvían por esas situaciones que están viviendo como cualquier ser humano. Por eso yo les digo, yo quiero ser pastor. No, por favor. Pero si el Señor me llama a eso, pues aquí estoy. Pero en mi corazón, yo les doy honesto. No, porque sé lo que vive el pastor. Sé las situaciones, las vicisitudes, las necesidades, los vituperios, los señalamientos y todo lo que vive el pastor. Todo lo que vive el Hijo de Dios. Pero aún a pesar de todo lo que eso vivió Pablo, todas esas cosas que él vivió, no se desenfocó de que él tenía un compromiso con las iglesias. Y tú, mi hermana, mi hermano, pastor, líder, tú te desenfocan los problemas, te desenfocan de que tienes un compromiso, de que tienes un ministerio. Pablo dice aquí, preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma?, pregunta él. ¿Yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Yo no me indigno. Si es necesario, dice Pablo, gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Gloria sea al Señor. Es más, puede pensarse que algún verdadero hijo de Dios no haya experimentado algo de la amargura, de las pruebas, de las tribulaciones. ¿Quién de usted? ¿Quién no ha pasado por eso? ¿Quién no ha vivido una tribulación? ¿Quién no ha vivido una amargura? ¿Quién no ha pasado por todas esas cosas? Y no debemos de pensar que Dios no nos ama. Él nos ama. Cuando los problemas se nos cruzan por el camino, no podemos decir que Dios no me ama. ¿Cómo no? Él nos ama. Y Él permite las situaciones en nuestras vidas, como le digo, así como la permitió con Job. El enemigo se presentó y mira, 7,000 ovejas y cabritos y cabras y todo, aproximadamente 10,000 a 11,000 tenía él en bienes, en animales. Tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Económicamente estaba bien, era uno de los más grandes hombres de ese entonces, ricos, adinerado. Y el enemigo le quitó todo, barrió con todo. Perdió sus 10 hijos, 3 hijas y 3 varones. Los perdió, le robaron todo, le mataron a sus siervos a puñaladas, se los mataron. Y no bastándole con eso, le mandó una llaga. Se dice que esa es una de las peores enfermedades. De esas llagas que el Señor permitió en la vida de Job.
Y en 1 Pedro, capítulo 4, verso dice, y te dice a ti, me dice a mí, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todo lo que pasa en su vida y en la mía es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Porque Dios sabe que usted y yo somos sus hijos y somos guerreros. Y que si en algún momento tambaleamos, así como David se angustió, al igual que él, nosotros también, al igual que David tambaleó, al igual que David, a pesar de que Jehová dijo que era conforme al corazón de él, pero lo había escogido y te ha escogido a ti, a mí también. Y aunque le hayamos fallado, dice que palabra que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es a Cristo Jesús. Y que eso no nos detenga. Que eso nos detenga. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No se sorprenda de lo que usted está viviendo, de lo que está pasando. No se sorprenda de esa situación que viene en camino. No se sorprenda cuando venga. Alabe a Dios, levante sus manos y adórele. No lo vea como una cosa extraña que usted está pasando. Véalo. Por eso nos llaman locos. Como una bendición y diga, Señor, gracias. Quizás lo entiendo, pero no lo quiero aceptar. Quizás, Señor, que el Señor permitió la tribulación en David. Él la permitió. Dios permitió que ocurriera esa situación, que él entrara en angustia, que entrara esa angustia en su vida, en la vida de su hijo, que entrara la angustia en su vida, que entrara la angustia en mi vida. Así como lo hizo con José también. Así como José pasó toda esa situación. Porque el Señor lo escogió a él, te escogió a mí también. Te escogió a ti, me escogió a mí. A José lo escogió y le reveló y le dio sueños, y él soñó que todos se postraban delante de él y sus hermanos dijeron, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás loco? ¿Qué? Que nosotros nos vamos a postrar delante de ti si tú eres el menor, si eres el último, ¿qué te pasa? Jamás, nunca vamos a hacer eso. Y lo odiaron por eso. Y lo vendieron y lo metieron a un pozo ahí, lo alejaron y pasó eso. Pero después de eso, que llegó a servirle a su amo, en el capítulo 39 del verso 20 de Génesis, dice, y como tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel 10 años aproximadamente. ¿Todo por qué? Ella conoce la historia. Cuando usted se niega al pecado, el enemigo va a arremeter más contra usted. Cuando usted se niega a la tentación, el enemigo, prepárese, porque el enemigo va a afilar sus flechas, sus dardos con veneno y todo. Él se va a rebuscar por hacerlo tropezar de nuevo. Si ya lo ha hecho tropezar, una vez yo me caí, iba corriendo por ahí. O sea que, y me caí y di vueltas, estaba así como de gordito ahorita, más gordito todavía, y di risa rodando ahí de que me caí, pero no volteé a ver por ningún lado, solo me levanté, me sacudí y continué. No volteé a ver a nadie para no recibir esa vergüenza ni nada. ¿Qué debemos de hacer? Levantarnos y sacudirnos y continuar corriendo esa carrera que tenemos por delante. Y José padeció también. Al igual que José, por hacer las cosas bien, usted y yo vamos a padecer también.
vamos a sufrir. Al igual que Jeremías también. Jeremías, su nombre, el profeta llorón. En Jeremías 37:15, donde le dice, y los príncipes se airaron contra Jeremías y lo azotaron y lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque lo habían convertido en cárcel ahí. Era un profeta de Dios. Él llevaba palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos delante de las personas y le llevamos palabra de Dios, no pidiendo perdón a nadie, ni disculpas a nadie. Usted no tiene que justificarse. Cuando Dios le dio la palabra a usted, usted no tiene que pedirle perdón a nadie. Perdóneme si lo herí, perdóneme si lo ofendí, perdóneme si la palabra que le dije fue muy dura. Si viene de parte de Dios, es problema de la persona a quien se le esté dando. Si la va a aceptar o no la va a aceptar, si se va a ofender o se va a herir, o si va a salir corriendo o no va a salir corriendo. Ese es mi problema, si yo acepto la corrección o no la acepto. Dios va a tratar conmigo, Dios va a tratar con aquella persona si no aceptó la corrección. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, dice Job 5:17. No lo menospreciemos la corrección de Dios. Y Jeremías era un siervo de Dios y llevaba palabra de Dios, y le dijo a los príncipes, le dijo que se apartaran de la idolatría, que se apartaran de todo aquello que estaban haciendo malo, que se habían alejado del camino de Dios, que lo habían abandonado a él, a la casa de Dios, lo habían abandonado y se habían ido tras dioses a adorarlos, a servirles, como muchos en este tiempo también. ¿Y qué pasó? Lo metieron a la cárcel. Él padeció. Pedro también. Pedro sufrió también. En el libro de Hechos, capítulo 12, 5 y 6 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por 2 guardias, uno a cada lado, ahí los tenía. Pero él hacía oración sin cesar. Pero la iglesia hacía oración sin cesar, perdónenme. ¿A quién hacían oración? A Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro tranquilo, durmiendo entre los 2 guardias que lo custodiaban y los que estaban afuera custodiando. Él estaba durmiendo entre los 2 soldados. Y estaba con cadenas. Y él, tranquilo, pero él también fue metido en la cárcel. Él pasó por todo eso también, por tribulaciones, por angustias, por persecuciones. Él los pasó, al igual que usted y yo. Y como ha hecho también el Señor con muchos de nosotros en este tiempo. Cuando Job estaba sumergido en esa angustia, su fe estaba fuertemente arraigada en todo lo que él tenía, en sus vacas, en sus becerros, en su gente, en su dinero, en todo. Así dice la palabra de Dios, ¿no, verdad? Él estaba fuertemente aferrado y arraigado a su Señor, a Jehová, Dios Todopoderoso. Estaba aferrado a su soberanía, y que nada de lo que ocurriera en su vida, hoy, o en su tiempo, en ese momento, o en el futuro, en la vida de Job, pasaría sin el permiso de Dios. Job estaba consciente, y nada de lo que pasa en su vida y en la mía pasa por la supervisión de nuestro Dios, y Él permite la prueba. Él dice sí, dale con todo. Yo sé que mi hermano, mi hijo Joaquín aguanta con eso,
Yo sé que mi hijo Oscar aguanta con eso. Yo sé que mi hija Araceli aguanta con eso. Yo sé que mi hija Arely aguanta con eso. Yo sé que mi hija Leonora aguanta con eso. Yo sé porque es mi hija, porque la conozco. Dale, le dice. ¿Ah? Gloria sea al Señor. Y que Él es capaz y que ellos, mis hijos, son capaces de sobrellevar eso, porque son mis hijos. Y en Job 13:15 dice, me gusta esta palabra, me gusta. Aunque no la vivo a veces, porque soy ser humano, no me estoy justificando. No la he vivido en algunas veces. Y aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Es difícil esperar. Es difícil. Y por eso pasamos lo que pasamos. Por eso algunas cosas suceden, porque no esperamos en Él. El Señor podría haber enviado tribulaciones a la vida de Job y podría evitar todas las nuestras también, pero no lo hace. Él no lo hace. Y la mayor lección que quiere que aprendamos es que tú y yo confiemos en Él. Hay momentos en que no podemos entender el porqué de lo que estamos viviendo. Hay momentos que no podemos entender esa situación. Hay momentos en que no podemos entender los motivos de Dios, por qué permite esas cosas. Porque tú no eres omnisciente, Él sí. Porque Él no es omnipresente, Él sí. Porque tú no eres todopoderoso, Él sí. Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos, Pablo hablándole a los romanos, no a los romanos en general, sino a los hijos de Dios, a los cristianos romanos. Y sabemos que los que aman, oiga bien esta palabra, oiga bien, y sabemos, usted y yo, como hijos de Dios, que los que aman a Dios, que si usted ama a Dios, que usted está caminando, valga la redundancia, en el camino del Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, oiga bien, todas, sea bueno, sea malo, sea feo, sea horrible, sea como sea, todas, cuando dice todas, es todas las cosas ayudan para bien. Todo lo que está pasando en su vida y en mi vida ayuda para bien. Esa enfermedad que su esposa está viviendo es porque Dios está permitiendo para hacer en usted como pareja, como esposo, carácter, que sepa usted aprender a esperar en Dios. Esa situación que usted está viviendo en su hija, en su hijo, en su esposo, en su esposa, es para crear carácter en usted, porque todas las cosas ayudan para bien. Y esto está hablando del presente, de lo que usted está viviendo ahorita, que lo que usted está pasando ahorita es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, son llamados. Usted y yo hemos sido llamados a un propósito de parte de Dios. Nosotros nada más debemos de decir, como todo buen soldado, heme aquí. Heme aquí, aquí estoy, mi Dios, aquí estoy. Los problemas de David eran ciertamente su culpa. Sí, es muy serio esto. David se había apartado de Dios. David, cuando él vivió esa situación, como ya le dije, él estaba sirviendo de mercenario a ese rey. Trabajaba para ese rey. Se había apartado de los propósitos de Dios.
Es cierto, había persecución de parte del rey Saúl para David. David tuvo que huir de la persecución que tenía. Pero eso no justifica, sino que no tenemos que huir de los problemas, sino enfrentarlos de la mano del Señor. Santo Dios. Y ningún hijo de Dios puede hacer eso. Escapar de la disciplina de Dios. Ninguno. Nadie. Al que ama, dice, Dios disciplina. Porque si os dejo sin castigo, sin reprensión, ya no soy mis hijos, sino que soy bastardo, dice el Señor. ¿Y qué hijo se le deja sin disciplina? ¿A quién? Usted y yo somos hijos de Dios y vamos a pasar por esa disciplina. Y es claro que Dios permitió esas tribulaciones en la vida de David. ¿Para qué? Para corregirle. Para eso permitió esas tribulaciones, esas situaciones en la vida de David. Y por eso el Señor permite esas situaciones, esas tribulaciones, esas adversidades en su vida y en la mía, para corregirnos, para hacernos ver de que se nos ha salido nuestro pie, cuando tu palabra dice que nuestro pie no se salga ni a la izquierda ni a la derecha, sino que continuemos caminando hacia el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Salmo 55, 19. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Oiga bien, para afligirte. Es bien claro el Señor. ¿Para qué? Y te acordarás, dice el Señor, de todo el camino por donde y te acordarás de todo el camino por donde te he traído durante todos estos 40 años. Usted póngale tiempo. Por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. ¿Cuál es su desierto? Ya me dio otro mensaje el Señor aquí. ¿Cuál es tu desierto? Aleluya. Para afligirte, para probarte, oiga, para afligirte, para probarte. Oh, casa de Israel, aquí te tengo, formándote. Aquí te tengo formándote. Y se me echó a perder esta vasija y la voy a volver a formar. Y le voy a volver a formar. Y aquí te tengo formándote, dice el Señor. Para saber lo que había en tu corazón. Para saber qué hay en mi corazón. Para saber qué hay en tu corazón. ¿Cuál es el Dios que está en tu corazón? ¿A quién adoras? ¿A quién sigues? ¿A quién le da gloria? Si habías de guardar o no sus mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Mente, corazón y alma, con todo. Amar a Dios, con todo. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Hambre de qué tenías tú? ¿Hambre de afecto? ¿Hambre de qué? ¿De qué tienes hambre tú? Pero te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, palabra de Dios. Ni tú ni tus padres
padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ese es mi Dios. David se había apartado de Dios. Y cuando uno como hijo de Dios se aparta del camino, no nos podemos escapar de la disciplina de Dios. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, nos caen bien esos hinchazos de vez en cuando. Saúl, cuya historia encontramos en este mismo capítulo, en este mismo libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, quiso quitarse de encima la autoridad de Dios, como también lo hizo David un poco, pero en estos dos casos vemos la diferencia entre juicio y disciplina. En el caso de Saúl, la terminación fue que Dios trató con su vida y con su carrera, y fue el castigo por sus ofensas contra Dios. Mientras que en el caso de David, la vara se levantó para corrección. Santo, Dios está teniendo misericordia. ¿No te das cuenta? ¿No se da cuenta que Dios está teniendo misericordia de nosotros en estos días? Con Saúl trató de una manera bien difícil, bien dura, porque él no fue obediente a Dios. Él le dijo, vas a ir y vas a atacar a los amalecitas, porque ellos me la deben. Ellos no dejaron a pasar a mi pueblo. No les permitió, y aun que se les pagara, no les permitió pasar por ahí. Y se les dijo, Moisés le dijo, mira, vamos a pasar por ahí, no te vamos a tocar agua, y si te dañamos algo te lo vamos a pagar, por favor déjanos pasar. Y aún si bebiéramos agua, si necesitáramos, te la vamos a pagar, no vamos a agarrar nada gratis, déjanos pasar. Y les hizo la guerra, no los quiso dejar pasar. Y entonces el Señor envió a Saúl para que exterminara a ese pueblo, a Amalek. Y él obedeció a medias, como algunos de nosotros obedecemos a medias. Cuando el Señor nos dice, ve y haz esto, hágalo. Hagámoslo. ¿Ah? Entonces, Saúl recibió juicio y fue muerto. Tu reino ha sido desgarrado, le dijo, porque no obedeciste, porque se asió del manto de Samuel y lo desgarró y le dijo, así va a ser. Y un tiempo después, así fue. Saúl murió Jonatán su hijo y Saúl. Y aún todavía herido, una madianita lo encuentra y le dice, por favor, mátame, estoy en angustia. Y este hombre vino y lo mató y llevó su corona y su anillo delante del rey David. Y cuando lo llevó delante del rey David, el rey David, ¿de dónde vienes? Es que arreció la guerra y todo, y entonces mataron a Jonatán y al rey Saúl lo mataron. Estaba aún todavía con vida y él me dijo, más bien dicho, mataron a Jonatán y el rey Saúl estaba más o menos con vida todavía, y él me dijo, mátame, y lo mató. Y después dice que se desgarró su ropa de dolor, dice, y toda la noche lloraron por él, y después mandó a llamar a este muchacho y le dijo, ¿tú lo mataste? Sí, yo lo maté. ¿Cómo te atreviste a matar al rey? Aún a pesar de que fue un hombre rebelde, un hombre necio, que no obedeció a Dios, era un ungido de Jehová también.
Cuando tú eres escogido, Dios pone esa cobertura en ti. Eres un ungido de Jehová también. Pero en el caso de David fue disciplina, nada más. Dios corrigió muchas cosas en la vida de David y sabemos todo lo que David pasó, todas las disciplinas que él tuvo que pasar. Gloria sea al Señor. En el caso de David, la vara se levantó para corrección y no para destrucción, para traerle de regreso y no para apartarle. Aleluya, Dios está teniendo misericordia de ti y de mí para traernos de regreso al redil, si es que nos hemos apartado, si es que estamos lejos caminando. ¿Para qué? Para equiparlo, y no para expulsarlo. Aleluya. Ahora bien, ¿es usted quizás o yo el responsable de nuestras propias tribulaciones? Pregúntese eso. Preguntémonos eso. ¿Es usted quizás o yo el responsable de esas tribulaciones que estamos viviendo? Mire, Génesis capítulo 42, 21 dice, y fíjese en estas palabras: por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Así dice. Y fíjese bien, dice Génesis 42, 21, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Dios no solo permite las pruebas y tribulaciones en nuestras vidas para su propia gloria, no, es para nuestro bien. Dios permite esas tribulaciones y permitió esas tribulaciones en la vida de David. En realidad no fue una bendición disfrazada, no. Fue una bendición disfrazada, ¿no? Mire, en el versículo 8 se nos dice que David consultó al Señor. David, lo primero que hizo, correr a Dios, a Jehová, y consultarle. Lo único que Dios quiere que usted y yo hagamos es que nuestras vidas completas las llevemos a Él y lo consultemos a Él. Le amemos a Él y su voluntad, gloria sea al Señor, y confiemos en Él plenamente. Lo hemos estado haciendo a medias, no sé usted, lo hemos estado haciendo a medias. Confiemos en Él plenamente y esperemos en Él, y Él va a hacer, y Él nos va a traer la bendición tal y cual es lo que tiene para nosotros. Él nos lo va a dar. ¿Qué hizo David en medio de sus tribulaciones? ¿Y qué va a hacer usted en medio de esas tribulaciones? En el verso 6 de lo que hemos leído, ahí nos dice que se fortaleció en el Señor. Eso hizo David. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Salir huyendo o buscar a Dios, a Jehová, para fortalecerlos en Él? Es muy bueno buscar esas nuevas fuerzas en Él, fortalecernos en Él. Es en Él, en esa fortaleza que Él nos da en medio de esa tribulación, en medio de esa angustia que podamos estar viviendo. A veces necesitamos la ayuda de otros para hallar esas fuerzas. Es muy importante tener un amigo, una amiga en quien confiar y hablar. Hay cosas que no se pueden decir, que solo Dios las conoce. Hay cosas que yo las llevo aquí en mi corazón guardadas y que solamente a Él se las digo. Cosas muy íntimas que yo le aconsejo que no las diga, que se las diga al Señor, pero las demás pídale sabiduría al Señor a la hora que va a abrir su boca, para no hacer quedar mal a nadie, para no dañar el corazón de nadie, para no comprometer y herir a nadie. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo? Recordemos que pertenecemos a Él.
David se fortaleció ¿en quién? En su Dios. Descansemos en esa seguridad de esa relación personal con Dios, de buscarle a Él. Número 1. Número 2, recuerde sus favores del pasado. Traiga a memoria todo lo que Dios ha hecho en su vida. Traiga a memoria todo, de dónde lo ha sacado y lo ha llevado por todo ese desierto. Y ahí va con usted caminando. Ahí va con usted ayudándole, fortaleciéndolo. Aleluya. La maravillosa manera en que Él ha pasado con usted en su vida. La maravillosa manera en cómo Él le ha dirigido, cómo le ha bendecido, esa maravillosa manera en que Él le ha provisto. Primera Samuel 7:12 dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Misma y Sen y le puso por nombre, ¿ya ha escuchado eso? Ebenezer. Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Recuerde los favores que hasta aquí el Señor nos ha traído y nos va a llevar hasta el final. Nos va a llevar, porque así Él es de bueno. Aleluya, gloria sea mi Dios y Padre celestial. Tercero, ya para terminar, vuelva a Él. Si usted se ha apartado del camino, si usted ha dicho: Dios me ha fallado, si usted ha dicho: Dios no me ha respondido, si usted ha dicho: Dios me ha dejado solo, vuelva a ese camino. Vuelva a ese camino en confesión con Él. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él conoce todo lo que hacemos. Él lo conoce. Él sabe de qué pata cojeamos. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bendigo el nombre de mi Dios en esta linda, hermosa mañana. Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. Somos pobres si no tenemos a Dios en nuestras vidas, o si lo hemos apartado, si lo hemos alejado de nuestras vidas. Somos pobres, somos miserables. Sin Él no somos nada. Debemos de humillarnos ante Él. Debemos buscar esa liberación que se encuentra solamente en Él. Aleluya. Salmo 69:17 dice: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. A veces, así como David creía: Dios está viendo para otro lado, pero de mí no se acuerda, no me mira. Se ha olvidado de mí. Dios nunca se ha olvidado de nadie. Dios está en control de todo. Pero David en su corazón sentía eso, al igual que usted quizás en algún momento lo ha sentido o lo está sintiendo. Dios no está conmigo, Dios se ha apartado, Dios se ha alejado de mí. No. Y David le continúa diciendo: porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, porque estoy angustiado. Y cuando estamos angustiados cometemos errores, cometemos locuras, decimos cosas que no debemos de decir. Óyeme, Señor, por favor, atiende mi oración, Señor. Consulte a Jehová. Número 4, consulte a Jehová. Pregúntele lo que debe de hacer en su difícil situación. David lo hizo. Perseguiré a mis enemigos, los alcanzaré.
consultó a Jehová, usted también y yo debemos de consultarle a Él en oración, pero también obedézcale. En el verso 9 y 10 de lo que leímos, David obedeció, él siguió adelante. Usted y yo sigamos adelante, sigamos adelante, no importando lo que venga. Sigamos adelante, que Él está con nosotros como poderoso guerrero. Y número 6, confíe en Él. Confíe en Él. Y al final del versículo 8 le vemos que Dios prometió a David una completa victoria. Porque le dijo, los alcanzarás y los destruirás, le dijo. Y David, ¿qué hizo? ¿Obedeció? ¿O le dijo, no, Señor, tú me estás mintiendo, no, tú eres mentiroso, no te creo? No. Confiado en que el Señor cumpliría su palabra. Todas las promesas que Dios hace son ¿para qué? Tomemos su palabra y confiemos en que Él cumplirá en nosotros y para nosotros lo que prometió. Gloria sea al Señor. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Proverbios 3:5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate de Jehová Cuando usted se fía de Jehová, dice, no, como lo dijo este hombre Job, aunque él me matare, en él esperaré. Job 15. Creo que está, aunque él me matare, eso es fiarse de Jehová. Aunque él me matare, en él voy a esperar. Shabakite. Es que Abakarabakite. Abakerabakite. Yo estoy viendo la mano de Dios en mi vida. Yo estoy viendo cómo el Señor está respondiendo y continúa respondiendo. Yo estoy viendo cómo el Señor me está sorprendiendo y me dice, hijo, esta es una probadita para que veas cómo te amo y cómo voy a obrar más en ti. Nada más fíjate de mí con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, hijo, hija. No te apoyes. Del verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos, en cada área de su vida. Reconózcalo. Reconocerlo es decir, Él es mi Padre y mi Padre me ama. En cualquier área de su vida, decir, Dios es mi Padre, Él me ama. Gloria sea Señor. Mateo 11:28. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Termina diciendo el verso 6 de Proverbios 3. Y Él enderezará tus veredas. Esas veredas, estas son las veredas. Esas así todas torcidas. Esas son sus veredas, mis veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Y yo os daré descansar. Me falta la R ahí. Pero ya conocemos bien ese verso, aleluya. Romanos 8:28, ya para terminar, con esto termino. Y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te ha llamado con un propósito. Dios nos ha llamado con un propósito. Propósito número 1, para darnos salvación y vida eterna. Pero estando acá en esta tierra hay propósitos. Ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí que yo voy a estar con ustedes. Ir y hacer discípulos. Ese es el llamamiento. De ir y hacer discípulos. De ir. Todas las naciones, mire qué bendición donde estamos en este país. Si usted puede hablar bien el inglés, gloria a Dios por usted. Si no lo puede hablar igual que yo, que lo hablo todo chamuscado, pues ahí tenemos cantidad de hispanos de Perú, de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Cuba, que son los que más abundan por aquí. Aleluya, de México, gloria a Dios santo, que es la primera cantidad de hispanos que hay. La mayoría son mexicanos en todas partes. Pues aquí está pegado México, y en México aproximadamente son más de 120 millones de personas, a comparación de El Salvador, que aproximadamente estamos llegando a los 7 millones, si no es que un poquito más, casi los 8 quizás, creo yo, en este tiempo. Y están de todas partes enseñándoles que guarden todas estas cosas, que acepten al Señor. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga, mi amada, mi amado. Ha sido para mí un gusto, una alegría el poder compartir con usted esta palabra viva y eficaz, esta palabra que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa palabra viva, que es la palabra de Dios. Gracias por haber estado conectados, gracias por ese tiempo. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. La gloria sea para Dios. Vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo quiero darte las gracias por haberme permitido, en haber compartido esta palabra, por haber podido llevar esta palabra de aliento, esta palabra de fortaleza para cada uno de ustedes. La gloria sea para el Señor, mi Dios y Padre Celestial. Amén y amén.